Cuando Dios quiso insertarnos en esa cápsula, ya nos amaba. Él mismo lo dijo en Jeremías 31:3: con amor eterno te he amado. Tan ancho como el cielo, que en el amor de Dios cabemos todos. Tarea, dígale, propóngase, dígale: Señor, voy a demostrarte que te amo. La naturaleza de Dios es el amor. En esencia, Él es amor. Así lo dice Juan. Dios es amor. Esto no tiene el mismo significado para el pensamiento agnóstico, que algunos dicen que el amor es Dios. Suena parecido, pero no es igual. Daré unas referencias del amor de Dios. Lo que no pretendo es convencerlos a ustedes que Dios les ama, sino que al darlo por hecho, recordarte que debes responder de manera correcta al amor de Dios. Hago esta introducción con un poema que titula Amor. Es un soneto de Gaspar Núñez de Arce. Amor. Oh eterno amor, que en tu inmortal carrera das a los seres vida y movimiento, con qué entusiasta admiración te siento, aunque invisible, palpitar doquiera. Esclava tuya la creación entera, se estremece y anima con tu aliento, y es tu grandeza tal que el pensamiento te proclamara Dios si Dios no hubiera. Los impalpables átomos combinas, con tu soplo magnético y fecundo, tú creas, tú transformas, tú iluminas, y en el cielo infinito, en el profundo mar, en la tierra atónita dominas. Amor, eterno amor, alma del mundo. Dios existe en otra dimensión, es espiritual y está rodeado de seres espirituales. Y aunque el humano alcance a visionar ciertas imágenes de lo celestial, como lo podemos entender por algunos escritos bíblicos, estas cosas prácticamente no hay con qué compararlas. Lo que nosotros vemos en la tierra es todo material, es tangible. Lo que algunos hombres entonces alcanzaron a ver y nos transmiten en algunos textos bíblicos no es más que una microscópica ventana, visión muy pequeña de algunas escenas indescriptibles a plenitud y que nos han dejado solo con la ayuda de analogías de aquellas cosas tangibles que tenemos en nuestro mundo. Con esto quiero decir que lo que sabemos o creemos saber de Dios es lo que Él ha querido darnos a conocer de sí mismo, no más. Prácticamente lo que sabemos de Dios es una pizca, casi nada. Lo que quiso dejarnos revelado en su palabra, de ahí es un poquitico lo que sabemos. Por eso es que yo procuro no gastar mi tiempo en discusiones de controversias ancestrales que quieren colocar a Dios en nuestra dimensión y bajo condiciones muy subjetivas. Es decir, discutir acerca de un Dios metiéndolo en un cuadro, en un marquito, metiéndolo en lo que mi mente limitada alcanza
a interpretar de Él. Dios es más grande de cualquier pensamiento nuestro. Dios es más grande de cualquier imaginación nuestra. Sus pensamientos y sus criterios son supremamente, como Él, infinitos. Son infinitos. El salmista decía insondables. Entonces, o por lo menos yo trato de no discutir acerca de Dios, de las cosas que son de Él, que le competen a Él, las cosas que son gusto de Él. Prefiero no entrar en esos terrenos, al reconocer que todos los seres humanos, cuando empezamos a discutir de un tema acerca de Dios, todos los millones que existimos sobre el planeta Tierra, pudiéramos estar equivocados. Porque todos opinamos de acuerdo a nuestro mundo finito. Y resulta que Dios está en el eterno e infinito. Entonces, ¿para qué gastar el tiempo en esto? En esa dimensión de su tiempo que es un eterno presente, nosotros existimos desde que Él nos concibió en su pensamiento. Desde ese momento, del tiempo de Dios, usted existe y yo existo, aunque no hubiésemos estado físicamente todavía aquí en la tierra. Desde antes de la creación del mundo, Dios ya conocía la errada decisión humana de desobediencia. Y de antemano, ¿qué hizo? Preparó y guardó hasta un tiempo específico en el Cronos, guardó de manera enigmática y misteriosa el tema de la redención, que lo estudiamos en la clase anterior un poco. Así que desde que fuimos concebidos en su pensamiento, ya éramos amados. Y empiezo a hablar del amor. No nos amó desde que llegamos al planeta, ni desde que nos vio perdidos. Desde que nos concibió en su pensamiento, ya éramos amados. Al concebirnos en su mente, nacimos amados, porque su amor es desde la dimensión de su esencia y no está sujeto a nuestra cronología para nosotros establecer: Dios me ama desde tal fecha. En el momento que en su eterno presente, que es en otra dimensión y es inexplicable para nosotros, pero desde ese eterno presente, cuando Él quiso abrir una cápsula en su eterno presente, quiso abrir una cápsula. Permítanme pues graficarlo de esta manera tan elemental, pues también incomprensible, ¿no? Esto es un eterno presente, y en ese eterno presente Dios construyó una cápsula, la creación que conocemos, y esa cápsula Él la limitó por 3 dimensiones. Tridimensional en lo físico. Insertó la 4ª dimensión, hablando en física, que es el tiempo. Cronos, el tiempo que se mide. Aquí se puede medir el tiempo. Aquí en la creación, ¿sí? Aquí en la creación existe un reloj, existe un calendario. Eso nos permite, ¿qué? Medir el tiempo. Oiga, y cuando Dios quiso insertarnos en esa cápsula, ya nos amaba. Escuche, ya nos amaba, porque Él mismo lo dijo en Jeremías 31:3: con amor eterno te he amado. Desde que te pensé, te amaba. Cuando el día que creé la cápsula y te metí, ya te amaba con amor eterno, no con el amor que se mide en tiempo en esa cápsula, sino con el amor
de la otra dimensión. ¿Cómo es ese amor? ¿Cómo es? Solo vamos a verlo según Efesios 3:18, no más. Efesios 3:18. Aquí en Efesios 3:18 veo una pista ante la dimensión de Dios tan grande. Esto es solo una pista para que tengamos una idea. No me atrevo a decir de manera definitiva que es así el amor de Dios, sino que estoy diciendo, es una pista, porque todo lo que hablemos está medido o enmarcado en lo que nosotros conocemos, en la cápsula a la que pertenecemos en este momento. Entonces, cualquier cosa que hablemos no es más sino lo que comprendemos dentro de esa cápsula. Efesios 3:18 dice: espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán profundo y cuán alto es su amor. Ahora, lo que diré a continuación son aparte de un sermón que trataba de ilustrar la descripción de Pablo hacia el amor de Dios basado en Juan 3:16, un sermón que compartió otro hermano en inglés. Entonces, él ilustraba esto de la siguiente manera, hacía una aplicación, relación de Efesios 3:18 con Juan 3:16. Y él decía así: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Anchura. De tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios es tan infinito como el espacio, tan grande como el océano, tan ancho como el cielo, que en el amor de Dios cabemos todos. La longitud que dice Pablo, dice que ha dado a su Hijo unigénito. Esto muestra cuán lejos irá el amor de Dios. Dios fue tan lejos como para dar a su Hijo. Dios fue hasta el límite sin escatimar nada. Se puede pensar en el amor de Dios en términos lineales de tiempo, en pasado, presente, futuro. Es decir, Dios te amó ayer, te ama hoy, te amará mañana. Y aunque te lo prometan, nadie en este planeta Tierra te puede amar como Dios. ¿Por qué hay tanta decepción en la humanidad? Porque el ser humano espera ser amado, pero espera ser amado con el amor de Dios. Que lo amen otro humano como si fuera el amor de Dios, que es en otra dimensión. Por eso no lo hay, por eso no lo encuentra, por eso las decepciones. Decepciones amorosas con una pareja, decepciones de un papá, de una mamá, decepciones que deja un hijo, un amigo. ¿Por qué? Porque su amor no es largo, no tiene la longitud que tiene el amor de Dios y que a veces esperamos o quisiéramos recibir. Su amor es el único que no decepciona porque llega hasta lo más lejos en Cristo. La profundidad, dice Pablo, su amor es profundo. Relación con Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Cuán profundo es el amor de Dios? Fridtjof Nansen, un explorador, nació en 1861,
explorador, científico, diplomático, humanitario, ganador del Premio Nobel de la Paz de nacionalidad noruega. Como parte de sus estudios de exploración del Polo Norte, él midió la profundidad del océano Ártico. En un lugar del océano, Nansen sumergió una cuerda. Esa cuerda no tocó fondo. Como él estaba midiendo, necesitaba saber el fondo. Entonces, escribió en su registro la longitud de la cuerda, mide tanto, y después escribió más profundo que eso. Al siguiente día, consiguió una cuerda mucho más larga. Esa cuerda ya medía tanto. La lanzó al agua, la cuerda llegó a su fin sin tocar fondo. ¿Qué hizo él? La recogió, marcó, la cuerda mide tanto, más profundo que eso. Hizo lo mismo varias veces. Finalmente, tomó todas las cuerdas juntas, las ató, las lanzó y tampoco alcanzó el fondo. Su último registro fue miles de pies de profundidad y más profundo que eso. Medir el amor de Dios es similar. Podemos medir el amor de Dios con la cuerda del amor de un hijo para su padre, un hijo adulto para su madre, con el amor de un hermano a una hermana, de un padre o una madre para su hijo, el amor de un patriota para su nación o el amor de un cristiano para su Dios. En cada caso, la cuerda es demasiado. Incluso si unimos todas las cuerdas de estos amores mencionados, nos toca hacer como Nansen, escribir el registro más profundo que eso. Así es el amor de Dios. En cuanto a la altura, que nos dice Pablo, mas tengan vida eterna. Su amor toma a una persona de la profundidad del pecado y lo eleva a las alturas, como dice en Efesios, en el libro de Efesios, y lo sienta en lugares celestiales, tan alto y más alto que esos lugares celestiales es el amor de Dios por ti. Otra ilustración sobre Efesios 3:18 dice así: el amor de Dios es lo suficientemente ancho como para incluir al mundo entero. El amor de Dios es lo suficientemente largo como para durar toda la eternidad. El amor de Dios es lo suficientemente profundo como para alcanzar al peor pecador. Y el amor de Dios es lo suficientemente alto como para llevar a su pueblo al cielo. Pero a pesar de estas dos ilustraciones y explicaciones que me parecen tan bonitas, tan claras, tan poéticas, tan dulces, tan románticas, tan hermosas, a pesar de eso, creo que sigue siendo una descripción de una imaginación que está ¿qué? Sujeta a la dimensión que le permita comprender esta cápsula creación que el Señor nos ha regalado para que existamos hoy. Amén. Es que, ¿cómo? Los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Hasta dónde llega nuestra imaginación? Hasta el cielo que vemos. Hasta ahí nos imaginamos. Lo más grande que nos imaginamos o alto del amor de Dios es hasta donde nuestra vista alcanza a percibir. Y resulta que son los cielos de los cielos
Los que no lo pueden contener. Dios mío, Dios mío. Y el apóstol Pablo en el versículo 19 de Efesios 3 dice: es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Lo dice Pablo, ¿no? Él quiere que comprendamos, sin embargo dice, pero es que es demasiado grande. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Esta frase toca guardarla para otro estudio. Porque si nosotros entendiésemos esto del amor de Dios, ya estaríamos muy completos con toda la plenitud de la vida. Si entendiéramos una pizquita chiquitica del amor de Dios, disfrutaríamos de esta vida en gran plenitud, en gran satisfacción, en gran realización. Si comprendiésemos tan solo ayúdeme Mauricio, una molécula, una de las medidas más pequeñas, Carlos, un nano. Si lográramos comprender eso del amor de Dios, nuestra vida sería maravillosa. Pablo lo reconoce y él dice: mi deseo es que ustedes experimenten, no solo comprender racionalmente, sino vivencialmente, porque el amor de Dios, por mucho que lo expliquemos, no tiene lógica, no hay términos, no hay palabras. Hablamos cosas muy bonitas, pero el amor de Dios no es para nuestro raciocinio. El amor de Dios es para interiorizarlo y para bañar nuestra vida con Él, para que sea un amor experimentado, vivido. Y cuando avanzamos en esa dirección, dice Pablo, ustedes estarán completos con toda la plenitud de la vida. Amén. Dejemos este tema para otro día. ¿Por qué Dios te ama? ¿Sí tiene respuesta a esa pregunta? Efesios 1:4 nos dice que incluso antes de haber hecho el mundo, dice Efesios 1:4, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Aquí ya nos vamos acercando al trasfondo de todas las enseñanzas de estos días, que es ¿cuál? La santidad de Dios. Y es nuestra santificación. Sed santos porque yo soy santo. Dice el versículo 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. ¿Qué cosa? Acercarnos a sí mismo. Dice el versículo 5, ¿lo está leyendo? Acercarnos a sí mismo. Dice Pablo, eso es lo que Él quería hacer. Y la versión que estoy estudiando dice, y le dio gran gusto hacerlo. Esa es la razón por la que Dios le ama a usted. Y punto. No hay más palabras. Dios le ama a usted porque Él quiso que usted estuviera cerca de Él, y no solamente se quedó con el quiso, con el deseo, sino que ¿qué? Se dio el gusto de hacerlo. Dios, ¿por qué lo ama a usted? Porque Él quiso darse ese gusto. Él quiso tenerlo a usted cerca. Y como Él quiso,
se dio el gusto. En otras palabras, Dios lo ama a usted porque sí. La probabilidad de méritos es 0. Dígale al que está al lado, la probabilidad de méritos es 0. Porque ni siquiera existías. Ni siquiera el mundo estaba fundado cuando ya te amaba. Por eso la probabilidad es 0. No hay ninguna razón en mí para que Dios me haya amado. Me amó porque quiso y se dio el gusto. Es decir, cuando nosotros no tenemos a veces ciertas respuestas, lo que decimos es porque sí. ¿Cierto? Usted le pregunta a un niño, ¿cierto? Así responden los niños. Usted le pregunta a un niño esperando una explicación de algo. ¿Usted por qué hizo esto? El niño no tiene otra respuesta sino porque sí. El niño no responde razonablemente. Y más cuando no justifica su hecho, con mayor razón él responde porque sí. Porque sí. Si le preguntas a Dios, ¿por qué te amó? Una respuesta rápida sería, porque sí. Lo que sí dice comprensiblemente es, ¿para qué te amó y te eligió? Porque ahí nos dice, para que seamos santos e intachables. Ahora, ¿cómo demostrarle a Dios que le amo? ¿Cierto que todo amor espera ser correspondido o no? Dios nos ama. No pretendo convencerlos de que Dios los ama. Eso yo lo doy por hecho de que ustedes comprenden que Dios los ama. Pero yo menciono esto para llegar a la corresponsabilidad del amor. Todo amor espera ser correspondido. ¿Cómo demostrarle a Dios que le amo? Algunos tips aquí, cortiticos, rápidos. 1, a través de la obediencia. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, dijo Jesús en Juan 14:15. ¿Esto a qué conlleva? A leer y estudiar la Biblia. Si usted, por cualquier razón, por una, por dos, por tres, por las razones que usted quiera exponer, no lee y no estudia la Biblia, ¿cómo pretende hacerle creer a Dios que usted lo ama? Otro tips, amor al prójimo. Primera de Juan 4:20 dice, si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Cuando deseas, piensas, hablas o actúas mal hacia otra persona, ¿cómo pretendes hacerle creer a Dios que le amas? Otro tips para demostrarle a Dios que le amas: la santificación. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ah, pero es que usted se volvió tan raro, usted ha cambiado tanto, usted ya no es el de antes, usted no es la de antes, ya usted no es tan alegre, con usted ya uno no puede contar, ya usted no sirve para nada, ya no contamos con usted. Santificación. Si aún manejas prácticas, relaciones, pensamientos pecaminosos acordes a lo que hacen los que viven sin Cristo, si andas en las mismas, ¿cómo pretendes hacerle creer a Dios que le amas? Otro tips, la caridad. Primera de Juan 3:17 dice, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, y si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, y si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, y si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, y si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, y si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, y si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, y si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, y si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, y si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, y si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, y si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, y si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, y si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, y si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, y si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, y si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, y si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, y si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, y si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, y si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, y si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, y si alguien tiene suficiente dinero para
y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Si no ayudas al necesitado, ¿cómo pretendes hacerle creer a Dios que lo amas? El último, el deleite. Deleite. Lucas 7:38 nos dice: llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús, y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Esto es una historia hermosísima. Jesús llegó a la casa de Simón a atenderle una invitación que le habían hecho. Simón le dijo, Simón, un fariseo, le dijo Jesús, te invito a mi casa hoy para que coma con nosotros. Jesús aceptó la invitación. Cuando Jesús estaba allí, aparece en la cena una mujer. La acción de esta mujer es la que encontramos aquí en el versículo 38. Una de las cosas que me llama la atención en este pasaje es el pensamiento de Simón el fariseo, el dueño de la casa, el que había invitado a Jesús. Cuando él ve el cuadro del versículo 38, se queda por allá pensativo. ¿Y esta mujer qué? ¿Quién la invitó? No respeta mi casa. Porque era la casa ¿de quién? De un fariseo, líder religioso intachable. Pero además no respeta la gente que tengo invitada. No respeta a Jesús. Pero eso no es tanto. Jesús, ¿cómo se deja tocar de esa vieja? No es pues disque profeta, o sea, no es pues que el maestro. No. Si fuera maestro, si fuera profeta, si supiera tanto como dicen que sabe tanto, supiera quién es la que está ahí tocándolo, lo está contaminando, lo está seduciendo. Seguro lo quiere como cliente para la próxima ocasión. No. Uy. Jesús escuchó esos pensamientos. Y Jesús le dice muy diplomáticamente, Simón, ¿cómo le parece? Había una vez dos señores que le debían una platica a un rico. El uno le debía 500, el otro apenas le debía 50. El Señor decidió perdonarle la deuda a los dos. Algún día les dijo, muchachos, olvidémonos de la deuda, les perdono la cuentica. ¿Oíste, Simón? ¿Qué te imaginas vos? ¿Cuál de los dos estaría más agradecido? ¿Cuál de los dos, hablo acá coloquialmente, cuál de los dos brincaría en una pata de alegría? ¿Cuál de los dos amará más? Claro, entonces Simón, que ya tenía una regla con la cual se medía a los pecadores, él dijo, pues al que se le perdonó mucho, ese tiene que estar muy contento. Jesús le dijo, es verdad, al que mucho se le perdona, mucho ama. Recuerden que la regla la tiene ¿quién? ¿Jesús o Simón? La regla la tiene Simón, porque Jesús no perdona muchos pecados o poquitos pecados. Jesús borra los pecados. El que clasificó de esa fue Simón. De acuerdo a esa regla, Jesús le contesta, al que se le perdonó mucho, a ese ama mucho. Y mire el ejemplo. Cuando yo llegué aquí a tu casa, no me lavaste los pies. Cuando llegué a tu casa, no me diste el beso.
cuando llegué a tu casa no me ungiste. En cambio esta, mira lo que hace. Todo lo que estamos viendo en el versículo 38, ¿verdad? Esta, sus lágrimas han lavado mis pies. No ha cesado de besarme los pies. Trajo un perfume para ella especial y no lo escatimó. Ella sí me ungió, sí me echó aceite. Esta tan pecadora ha decidido humillarse a mis pies, ha decidido que yo sea su deleite. Ella toda su vida la ha postrado a mis pies y mírala, ese es el lugar que ella prefiere, deleite a los pies de Jesús. Pero si eres de los que no te da tiempo de orar, de los que no tiene tiempo de adorar, de congregarse, de colocar sus dones y ministerios al servicio en una iglesia local, si no eres capaz y no tienes tiempo de estar en silencio en su presencia, ¿cómo pretendes hacerle creer a Dios que lo amas? 5 tips. Bueno, tengo buena noticia para los que fallamos en los puntos anteriores. Para los que fallamos en esos tips, buenas noticias. A pesar de todo, Dios sigue con sus brazos tan abiertos como se reflejan en la cruz, esperando que decidas amarlo para fundirse en un abrazo y ser un espíritu con Él, como dice 1 Corintios 6:17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero eso sí, no nos engañemos diciendo, yo amo a Dios y Dios me ama a mí, porque no se trata de amarlo a mi manera, sino de amarlo a su manera. Los 5 tips que acabamos de ver es a su manera. A Dios hay que amarlo a su manera. Y debemos amarle de tal manera que apruebe que sí está recibiendo mi amor y no que a mí me parece que Dios sabe que yo lo amo. Mire, una pregunta muy sencilla en consejería familiar en una pareja es, ¿usted le ama? La respuesta inmediata, sin titubeos, casi siempre es sí. Desafortunadamente, al preguntarle a su pareja si se siente amada, la respuesta no siempre coincide. No se siente amado. No hay sintonía en el lenguaje del amor muchas veces. Se cree amar, pero resulta que la señal no llega. Bueno, después de escuchar estos tips y estos comentarios, cuando tú recuerdas que le has dicho a Dios, Dios, tú sabes que yo te amo Dios, ¿qué crees que piensa Dios cuando tú dices esa frase? Esa respuesta sí la tienes en tu conciencia y en tu corazón. No nos engañemos. Tal vez ante comportamientos que dejan mucho que desear, usted ha escuchado frases como por ejemplo, sus padres que tanto se esfuerzan, o las has dicho, ¿verdad? Su esposo que tanto trabaja, su esposa tan dedicada, la confianza que le han dado, y se merecen que usted les haga eso. Hablando de la corresponsabilidad del amor, ¿verdad que sí? Ahora, a esos mismos escenarios ajustemos un poco la pregunta para que la pregunta quede así. ¿Se merece Dios que le hagas eso? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Estamos hablando de qué?
de un amor que viene desde otra dimensión y espera ser correspondido de acuerdo a su idioma, de acuerdo a su lenguaje de amor. Un amor que espera ser correspondido de acuerdo a lo que Él establece para sentirse amado. No para que tú digas, yo amo a Dios, pero resulta que es a mi manera. Dejamos una tarea para esta semana. Tarea, en oración, reflexionar esta semana y decirle, Señor, no me cabe la menor duda que me amas. Perdóname por estar pensando de manera egoísta como lo aprendí de este mundo. Ahora dime, ¿cómo quieres que te demuestre mi amor? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué hago, Señor, para que te sientas amado? Y si usted está enamorado de Dios, a pesar de todo, de sus fallas, y usted le ama, tarea, dígale, propóngase, dígale, Señor, voy a demostrarte que te amo. Señor, esa es mi propuesta. Solo dime cómo quieres que te ame. Con ese amor que es desde otra dimensión, hazme entender cómo quieres que te ame. Si esto permanece en tu mente, te aseguro que Dios va a hacerte entender qué cosas necesitas ajustar en tu vida para que Él se sienta amado. Y como tú amas a Dios, yo sé que vas a ajustarlas. Tu vida va a cambiar porque vas a corresponder al amor de Dios y porque Dios en su gran amor va a encargarse absolutamente de todo, de todas las cosas tuyas. Porque cuando alguien está enamorado y es correspondido, se vuelve irresistible ante cualquier deseo, ante cualquier petición, ante cualquier gusto de su ser amado. Ahora, ¿crees que Dios tiene los recursos que tú estás necesitando? ¿Crees que un Dios enamorado de ti y un Dios que sabe y siente que tú estás enamorado de Él va a reservarse algo para ti? El amor de otra dimensión es un amor sin reservas. Empieza a disfrutar al Dios que es amor, empieza a disfrutar a su amor en otra dimensión.